Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Esdras Chabot y esto es Dinero y Poder. El viernes París fue atacado por células del Estado Islámico en 6 atentados simultáneos con un saldo de 129 personas muertas. Francia dijo que está en guerra y se une a Rusia para embestir en Siria los distintos bastiones del Estado Islámico. Las amenazas de ese grupo ya se han extendido a todos los países que participan en la coalición contra Siria, pero sobre todo a las ciudades norteamericanas de Washington y Nueva York, que fueron amenazadas directamente por este Estado Islámico. Esta mañana se confirmó que Abdelhamid Abaoud, presunto autor de los atentados o quien sería la cabeza de estos, murió en el operativo en Saint-Denis, allá en Francia. Mauricio González, Macario Schettino, buenas noches. Bueno, pues ahí está este fenómeno que en algún momento aquí también lo tratamos, del surgimiento dentro de lo que sería el contexto del mundo islámico, de este tipo de fracciones que de alguna manera han venido representando desde quizá los atentados del 2001 en Nueva York con Al-Qaeda e incluso previamente toda esta corriente fundamentalista sunita, distinta por supuesto al fundamentalismo chiita de los Jomeini o de Jomeini y su gente en Irán, que de alguna manera se había mantenido dentro de su propio territorio, tanto Al-Qaeda como esta decisión que hoy se llama Estado Islámico, que representa finalmente esta idea. Por un lado, Al-Qaeda, decían, no trataba de crear un Estado propio, pero tenía en Afganistán finalmente, con los talibanes en su momento, este respaldo estatal. El Estado Islámico de Irak y el Levante, como se llama originalmente y con modificaciones, lo establece en un lugar en donde, pues como la parte norte de Irak y de Siria, que lo toman como parte pues, de este desmembramiento que se produce tanto en Irak como en Siria. En Siria por efecto de la guerra civil, donde hay que recordar que la mayoría de los refugiados que hoy salen, no salen huyendo del Estado Islámico, salieron huyendo del régimen de Bashar al-Assad. Ese fue el origen de hace 3 años, en donde hay más de 2 o 3 millones de refugiados que de alguna manera han sido absorbidos por Turquía, por Jordania, por Líbano como tal, y que ahora pues terminan de abrir el camino para que el Estado Islámico, en este desastre de política occidental en Siria, ¿sí?, hayan generado este modelo que trata básicamente de aniquilar, de destruir, de someter, de regresar a la, pues, a la antigüedad, diría yo, en donde pues, las mujeres son violadas y asesinadas y se someten a un modelo verdaderamente brutal, un modelo totalitario al estilo oriental de control de esta población. Esto es lo que de alguna manera termina generando esta posibilidad de un atentado de esta magnitud, en donde quizá lo más interesante, y creo que hoy Macario escribía sobre eso en El Financiero, no necesitan de los, digamos, de los grupos surgidos dentro del mundo árabe o el mundo islámico para atacar. Tienen a sus adeptos ya en Europa, en una base social y un poder económico por la vía del petróleo. Ese sería un poco el escenario. Sí, es una circunstancia muy particular, no es de estas cosas que ocurren con frecuencia. Lo que tenemos en este caso es una transformación al interior de esta región de Medio Oriente, que creo que explica en buena medida lo que está pasando. Esta parte de la tierra fue durante mucho tiempo el Imperio Otomano, y bajo ese imperio pues funcionaba más o menos toda esa región, administrada fundamentalmente por árabes, pero dentro de este imperio. Cuando se derrumba al término de la Primera Guerra Mundial, se inventan países en la zona, un poquito como también ocurrió en Europa del Este, donde inventaron naciones al término de la Primera Guerra para construir lo que en ese momento pensaban que era la forma de administrar adecuadamente las sociedades. Esto se convirtió en un fracaso en Europa del Este también. Esa es la razón de que el comunismo controlara esa parte y que luego tuviéramos grandes confrontaciones, como por ejemplo en lo que fue Yugoslavia, precisamente en esta región donde se inventó esa nación de la nada. Lo mismo pasa en esta parte, se inventó Siria, se inventó Irak, que no habían existido en la forma como se inventaron. La razón por la cual logran mantener
mantenerse estables durante un tiempo es porque tenían dictadores que más o menos controlaban la región. El caso de Irak era un dictador laico, digámoslo así, entre comillas, que era Saddam Hussein, que más o menos administraba la región y no pasaba nada muy serio. Cuando a Estados Unidos se le ocurre en 2003, además de invadir Afganistán, cosa que tenía lógica, invadir Irak y quitar a Saddam Hussein, algo que no tenía ningún sentido, lo que provocaron es un desajuste muy serio en la región, que es lo que explica lo que está pasando hoy. Entonces, toda esta zona se está derrumbando, no hay propiamente hablando estados, desde donde termina Irán hasta el mar Mediterráneo prácticamente, pues no hay ningún estado en ese lugar que esté funcionando salvo Israel. Entonces, esta parte está provocando el crecimiento de estos grupos, y uno de ellos, el más violento y por lo tanto el más exitoso, es precisamente ISIS o Daesh, el Estado Islámico y de Levante, que para poderse mantener, dada su escasez de recursos logísticos, lo que está haciendo es una guerra de terrorismo, es decir, espectacular, en donde no solamente ha hecho los atentados que vimos el día anterior al de París, pusieron una bomba en Beirut, donde murieron también medio centenar de personas, pero ellos también son los que están decapitando personas. Ayer mismo decapitaron un chino, con lo cual ya consiguieron que China también se sume a esta idea internacional de acabar con ellos, pero no es propiamente hablando un Estado, ni es únicamente un movimiento terrorista, es una cosa extraña que por eso es tan difícil de enfrentar. Existe preocupación en estos días pues de que este tipo de atentados se puedan extender y que pueda tener repercusiones económicas en toda la zona de la Unión Europea, en particular en Francia, pero bueno, es un fenómeno que podría ocurrir en otros países. Aquí hay que tomar en cuenta que pues los terroristas estaban dentro de Francia, o sea, no son gente, se puede decir, con formación local, algunos de ellos, y pues eso hace mucho más difícil el combatirlos. Yo tengo la impresión de que, a menos de que se repitieran, y ojalá no suceda, atentados de este tamaño, de esta dimensión, en Francia o en algunos otros países de la zona europea, no debería de haber mayores repercusiones en las economías. Los mercados financieros pues no han reaccionado negativamente a esta situación, particularmente estoy hablando de los europeos, las bolsas en general, y tampoco se prevé que pueda haber repercusiones a nivel nacional, no que se afecten las industrias manufactureras o inclusive las industrias de tecnología o de servicios. Donde creo que la historia sí va a ser diferente es en París. París es una de las ciudades que más turistas recibe. Previsiblemente, pues todo lo que es la industria del entretenimiento, o sea, los restaurantes, los hoteles, los centros nocturnos, las visitas a los lugares turísticos y demás, que implican transporte, que implican el consumo de muy diversos satisfactores, pues eso probablemente sí la gente se va a retraer en el consumo de ese tipo de actividades. París, si mal no recuerdo, recibió el año pasado poco más de 30 millones de visitantes. El turismo, solamente el turismo, genera 500,000 empleos. En París, en la capital, estamos hablando de una población de 2.3 millones de personas. Cuando hablamos de la área metropolitana, entonces ahí sí son 11 millones de personas, pero bueno, de cualquier manera 500,000 empleos de alguna manera vinculados al turismo, pues sí son es una población, un empleo muy importante. Y bueno, ahí creo que sí va a haber algunas repercusiones, ¿no? Ya están tratando de montar algunas campañas los comercios y los negocios locales precisamente para evitar esta situación, pero creo que les va a costar trabajo. A mí me parece que sin tener un número que se pueda anticipar, pues sí va a haber repercusiones a nivel de la economía local. Uno de los elementos que de alguna manera está presente y en estos momentos precisamente allá en Irak y Siria, en esta zona controlada por el Estado Islámico, es el tema del petróleo. Finalmente estos grupos tuvieron la habilidad, la capacidad, cosa que no lo había tenido ni Al-Qaeda ni ninguno de los otros fundamentalistas sunitas, de establecer un control y un financiamiento vía petróleo.
Incluso esto, pues de alguna manera pone en entredicho la supuesta unidad o lealtad de países de Occidente frente a esta amenaza, porque Vladimir Putin, que era el gran enemigo de los norteamericanos y los europeos después de lo de Ucrania, pues ahora también resultó golpeado en la bomba que pusieron en el avión ruso que viajaba de Sharm el Sheikh a San Petersburgo. Bueno, pues ahora todo este escenario que genera esta unidad en contra del Estado Islámico, lo que provoca además es que haya una denuncia por parte del propio Putin de que el petróleo que están extrayendo, porque pues, confiscaron la zona, lo están vendiendo precisamente y les da ingresos de alrededor de $500 millones al año, lo venden a países que de alguna manera pues son parte incluso de la coalición anti-ISIS o anti-Estado Islámico. En este juego, pues bastante violento, llamaríamos, de pues, hacer a un lado consideraciones de orden, ya no digamos ético, sino de ganancia política, y comprarle el petróleo a estos grupos. Y creo que es importante entender que ahora, pues Rusia, junto con Francia, han comenzado a bombardear precisamente tanto instalaciones militares como las propias instalaciones petroleras y los propios pues, camiones o todos estos grandes modelos de gran carga, digamos, de petróleo con lo que transitan y llevan el petróleo, quién sabe a dónde o a través de qué mecanismos, pero es cierto que esto termina ahí. El tema petróleo, esta idea he venido escuchando en los últimos días, otra vez estos clichés bastante absurdos de que todo esto es por apoderarse del petróleo por parte de Occidente, ¿no? Cuando ya Occidente creo que lo que menos necesita es petróleo por su capacidad de producción, Macario. Sí, de hecho yo vi unas cifras, no he podido verificar qué tan certeras son, pero que afirman que la mayor parte del ingreso que tiene ISIS no es del petróleo, sino de lo que le extrae a las poblaciones, además, ¿no? Que además. Pero el petróleo sí es importante para ellos en este financiamiento. Sí, por alguna razón, tienes lógica, ¿no? Ya ve que a los latinoamericanos, Estados Unidos no nos gusta, y entonces todo lo culpamos a ellos y le asociamos el asunto del petróleo. En este caso, el petróleo, en mi opinión, no tiene nada que ver. Es un problema geopolítico, eso sí, es un problema serio. Y si hay algo asociado al petróleo que tenga que ver con esto, que es muy importante, es el papel de Arabia Saudita, que yo creo que ya tiene Occidente que empezar a pensarlo en serio. Durante mucho tiempo Arabia Saudita tuvo, digamos, controlado a Occidente por la cantidad de petróleo que ofrecía, que no podía compensarse de ninguna manera. Sin embargo, ahorita Rusia, Estados Unidos y Arabia Saudita producen más o menos la misma cantidad de petróleo, cada uno de ellos produce entre 8 y 9 millones de barriles diarios. Estados Unidos, de hecho, produce ya más que cualquiera de los dos. Entonces, Arabia Saudita ya no es tan importante, no digo que no sea relevante, pero es menos que antes. Y Arabia Saudita es quien ha estado financiando estos grupos extremistas. Wahabistas, sí, que es un fundamentalismo islámico. Le llaman salafitas de ellos para no sentirse mal, pero también les dicen wahabitas otros, que ahí creo que sí hay algo de despectivo en el término, pero no importa. Lo relevante es que el Islam, mucha gente lo piensa como si fuera una cosa. No es una cosa, son muchas formas distintas. La división más importante, le hemos comentado aquí, pero para los amigos del auditorio, son los chiitas, que son fundamentalmente en Irán, y los sunitas, que ocupan prácticamente el resto del espacio musulmán. Pero la parte de Arabia Saudita es controlada por un grupo extremista sunita, los salafitas, que la Casa de Saud es parte de eso, y ellos han estado financiando estos grupos. Financiaron a Al-Qaeda y financian a ISIS. Si realmente se quiere enfrentar a estos grupos, yo sí creo que hay que enfrentar a Arabia Saudita. Y el otro elemento es Turquía, que fue quien en esta lógica de tratar de encontrar un equilibrio en esta lucha en contra del Estado Islámico, también pues empezó a golpear a sus enemigos, que son los kurdos, sí, que son los que finalmente eran los pies en la tierra y golpeaban, o sea, atacaban directo al propio Estado Islámico. Y aquí el punto es cómo los combates. O sea, ese es el gran interrogante. Los combates a puro bombardeo, necesitas, por supuesto, inteligencia en el terreno, para saber a quién atacas y dónde atacas, y eso lo van a tener que hacer de una o de otra manera. Hay quien habla de que va a haber que ocupar esta zona y resolver el problema sirio. O sea, sentar a Putin, a Bashar Assad y por supuesto a los americanos y los europeos para tratar de encontrar una solución, porque el tema de los refugiados en el Medio Oriente está ligado fundamentalmente a ese problema, que tiene que ver también, es cierto, con esta errónea política norteamericana de haber apoyado a los rebeldes
en contra de Bashar al-Assad, que era muy claro, era muy positivo. Sin embargo, pues no los apoyaste lo suficiente, los dejaste a la mitad del camino y hoy representan pues verdaderamente una parte muy pequeña en toda esta verdadera masacre que se ha cometido allá en Siria, ¿no? Ahí hay un reto enorme. A mí me parece un poco precipitada la acción del presidente Hollande de Francia de declarar la guerra, de iniciar los bombardeos. Efectivamente, bueno, esta es una situación muy especial hasta donde yo entiendo, porque los del Estado Islámico sí tienen posiciones geográficas, ¿no? En Irak, en Siria, pero al mismo tiempo están infiltrados dentro de la sociedad francesa. Entonces, bueno, pues las bombas te pueden servir, ¿no? Para Irak y Siria, pero eso no te va a servir en absoluta, ¿no? Para nada internamente. Lo tienes que hacer con inteligencia. Creo que hasta el momento pues han procedido adecuadamente, pero no está resuelto en absoluto. Y el otro punto es, la población europea ha venido disminuyendo en el transcurso del tiempo, pero la inmigración, mucha que viene de África, de Asia y mucha de la población islámica, pues está cambiando la composición de la población en los países de Europa occidental. Entonces ahí tienes un problema de cómo distinguir lo que decía Macario, los del Islam malo de los del Islam bueno, que los tienes dentro de casa, a los dos. Así es, en todo caso, lo que también el Islam necesita es una revolución interna que pues, les permita presentarse en Occidente sin este gran estigma que es el fundamentalismo. Vámonos a una pausa y de regreso platicamos con ustedes con la economía mexicana, temas de competitividad en lo que todavía, por supuesto, estamos muy lejos de llegar a la meta. Esto es Dinero y Poder. El Instituto Mexicano para la Competitividad presentó el informe La corrupción en México, transamos y no avanzamos. En él se revela que 6 de cada 10 emprendedores del país están en manos de coyotes, de intermediarios para realizar trámites, ya sea para iniciar un negocio o para conseguir un contrato. Nos acompaña aquí en el estudio de Dinero y Poder Juan Pardinas, director general del IMCO. Juan, buenas noches, gracias por estar aquí con nosotros. Es un gusto estar con ustedes. Gracias. La verdad es que el análisis sí, pues suena bastante deprimente, básicamente por el hecho de que, pues en estos temas de medición de corrupción y los efectos de corrupción, cuando uno ve este estudio, parecería ser que pues, los cambios que se han dado en los últimos 20, 30 años no han derivado necesariamente en la reducción o el control de la corrupción. Quizá tenemos mucho mayor control sobre lo que sería el manejo a nivel federal del Poder Ejecutivo Federal y algunas cosas ligadas a esta parte del poder en México, pero todo lo que tenemos a nivel de gobiernos de los estados, municipios, servicios, posibilidades de encontrar, digamos, rápidamente la forma de hacer las cosas sin tener que perder dinero en mordidas, en corrupción, parece que ahí el tema no ha podido avanzar. Yo creo que tenemos un sistema eficiente o relativamente eficiente porque está desbordado para administrar la corrupción, no para combatirla. Y de este diagnóstico podemos sacar lo que definiría yo como un optimismo medio perverso. ¿Por qué perverso? Porque hemos hecho tan poco para combatir la corrupción que si tal vez hiciéramos un poquito, podríamos notar cambios muy importantes. Por ejemplo, uno de los datos que a mí me sorprendieron más del libro, hay una oficina en la Procuraduría General de la República, tiene un nombre larguísimo, es algo así como Unidad de Investigación de Crímenes Cometidos por Servidores Públicos, y todavía un apellido más largo. Esta es la unidad de la PGR dedicada a combatir la corrupción. Su presupuesto es de 25 millones de pesos y tiene 12 personas trabajando. Comparas una oficina similar en Singapur y su presupuesto es de 2,000 millones de pesos y tiene cerca de 400 personas trabajando ahí. Entonces, realmente no le hemos metido músculo, no hemos hecho un esfuerzo. Datos, municipios en el país que puedas hacer todos los trámites por la vía electrónica. De 2,500 municipios, hay 3 que puedes hacer todos los trámites por vía electrónica. Hay mucho que hacer para que la situación cambie. Lo que sí es que el problema está tomando proporciones epidémicas y es un poco lo que estamos tratando de arrojar luz aquí para discutir.
al respecto, me parece que no es que la corrupción haya crecido mucho en México, sino que ahora la discutimos más y esto creo que es de la mayor importancia porque podemos empezar a resolverla. Sin embargo, como bien decías, como que no hemos hecho un gran esfuerzo y a mí me entra la duda de en dónde podríamos hacer ese esfuerzo, porque la forma como funcionó México durante el siglo XX fue gracias a la corrupción, ese era el sistema con el que funcionábamos. Romperlo sin tener claro cómo va a funcionar lo que sigue podría ser un asunto sumamente difícil de administrar. Al respecto, el Sistema Nacional Anticorrupción, que fue promovido desde la iniciativa privada y que hasta donde yo lo he podido ver es muy promisorio, es algo que pues se anunció, se aprobó en leyes, pero no se ve que esté avanzando y que se pueda empezar a utilizar pronto. ¿Tú ves ahí alguna posibilidad? ¿Sabes por qué no ha avanzado tan rápido? Sí, Macario, sobre la premisa de tu pregunta, yo creo que es una hipótesis que no podemos comprobar si ahorita hay más corrupción que antes o simplemente estamos hablando más de ella porque no tenemos una línea base. Pero si platicas con empresarios, una frase que se está volviendo desafortunadamente frecuente es nunca habíamos visto tanta corrupción en México. Y yo la estoy oyendo un poco también porque es el tema que estamos tratando con una desgraciada frecuencia. El Sistema Nacional Anticorrupción se aprueba la reforma constitucional en mayo y mandata al Congreso a discutir durante un año la secuencia de leyes secundarias que deben estar listas para mayo de 2016. Entonces, ha bajado un poco el reflector sobre la discusión de los diseños institucionales, pero seguramente en el primer semestre del año que entra, si el Congreso cumple con lo que dice la Constitución, que desgraciadamente no está garantizada en nuestro país, pero vamos a ver esa discusión sobre leyes secundarias y pues ahí, como dicen en mi pueblo, ahí es donde la puerca tuerce el rabo, ¿no? Ahí va a estar de los pilares más importantes. Pero lo que creemos en el IMCO es que un buen sistema nacional anticorrupción, si me permiten la metáfora futbolera, es como tener un equipo de fútbol con una muy buena defensa y un muy buen portero. Es una base fundamental para poder tener un equipo triunfador. Pero si quieres meter goles necesitas una buena media y una buena delantera. Y lo que tenemos que ver es que el problema de la corrupción está en muchísimos frentes y no puedes suponer tener un equipo ganador nada más basado en una buena defensa y un buen portero. Veamos lo que ha pasado en el Distrito Federal en las últimas semanas. Los deslaves en Santa Fe. ¿Por qué ocurrieron esos deslaves? ¿Quién dio los permisos? Y la frase que a mí me preocupa más que ha dicho el gobierno del Distrito Federal, todo está legal. Dice, oye, todo está legal, pero está desgajando un cerro en el que hay construidas varias torres, gente apostó su patrimonio más importante a comprar esos departamentos, se está depreciando todo el valor de la zona y todo es legal. O sea, debe haber algo, si todo es legal estamos peor de lo que nos imaginamos, ¿no? Sí. Entonces, pues es un reto gigantesco. El Sistema Nacional de Anticorrupción es importante, pero tenemos que ver reglamentos de corrupción, anticorrupción. Hoy en la mañana un empresario me decía, quieren cambiar la NOM para desechos de agua. Y me dice, está bien, porque hay muchos empresarios industriales que no están tratando las aguas como debería ser de desecho, pero nos la están poniendo tan complicada que a mí me huele que va a ser más corrupción que realmente por mejorar el medio ambiente. Es como el tema de reglamentos de tránsito y otros más en donde mientras más entras en detalles de cómo controlar, lo que generas es mayor modelo de corrupción, ¿no? Sí. Juan, este estudio de corrupción que desarrolla el INCO lo titulan Transamos pero no avanzamos. Yo ahí tengo dos preguntas. Antes transábamos y sí avanzábamos, y segunda, que me parece que es la más relevante, es el hecho de no avanzar implica que hay un costo. ¿Ustedes logran dimensionar cuál puede ser ese costo y cómo se podría ir evitando, digamos, hacia futuro, si es que no se encuentran las soluciones adecuadas para la corrupción? Lo que quisimos en el título fue provocar una discusión y desafiar esta patética sabiduría popular de el que no tranza no avanza. Como sociedad, como república, como país, la corrupción nos está rezagando. Puede ser que la corrupción nos da ventajas en lo inmediato, para la próxima quincena, para el próximo semestre, pero como colectivo, como proyecto de nación, la corrupción está afectando por ejemplo, los rendimientos de la productividad, la cultura del emprendedurismo, la informalidad. La informalidad existe porque hay corrupción.
la corrupción es a la informalidad lo que el agua para la navegación, o sea, su plataforma de sustento, su plataforma operacional. Presentamos algunas estimaciones sobre costos económicos de la corrupción, van desde el 2 al 10% del PIB, pero yo creo que los mayores costos son los que son imposibles de calcular, así con los modelos econométricos más rigurosos. Un empresario me platicaba que en un estado de la República el gobernador decidió expropiarle un terreno. Sobre ese terreno ya él tenía infraestructura montada. Después de 2 años logra conseguir que le paguen el terreno al precio del mercado que lo pagó originalmente. Ya perdió los 2 años, perdió abogados, pero sobre infraestructura metió cerca de $500,000 en el terreno. Esos nunca los recuperó. Su empresa dejó de invertir cerca de $100 millones después del episodio de la expropiación de este terreno. ¿Cuántas decisiones en consejos de empresas en Estados Unidos, en Europa o en Asia son de, oye, el clima no es favorable, no es el mejor contexto, frenemos la inversión? Ese costo, lo único que podemos hacer es imaginarlo, no calcularlo. Y es enorme la manera en que desde criterios individuales hasta de empresas nos frenan la inversión. Conozco una familia que tiene un terreno en una muy buena colonia en la Ciudad de México. Decían, bueno, pues vamos a hacer un pequeño condominio en el terreno. A la hora consiguen un arquitecto, muy buenos planos, incluso la posibilidad de un crédito, y hablan con una persona que desarrolla bienes raíces y les dice, mira, tú necesitas un terreno en un gran lugar, no necesitas un buen crédito, una buena tasa, no necesitas un arquitecto con un gran plan, tú necesitas un coyote. Si no tienes el coyote, este proyecto no va a funcionar. Pues ahí sigue el terreno abandonado. Entonces, ¿de qué manera esas decisiones de inversión son castradas, son frustradas por la falta de un Estado de Derecho, por la impunidad? Eso es algo que solo podemos intuir, desgraciadamente. Ahora, Juan, el tema es cómo le haces para combatir este tipo de fenómenos. Los gobernadores de los estados tienen la posibilidad real de portarse bien y tratar de alguna manera de manejar los recursos que reciben y vigilar que su estructura no esté robando, o simplemente permitirlo o participar en ella, que es lo que algunos incluso hacen. Aquí el problema es, institucionalmente hay que generar y crear, yo no sé si más reglamentos, pero sí mecanismos de control que puedan amarrarles las manos. Hay quien dice es que si les amarra las manos no va a salir nada, se va a quedar todo atorado. ¿Cómo poder combinar la posibilidad de transparencia y, por supuesto, control de corrupción con el no paralizar el desarrollo del país? Porque finalmente dicen, pues si no transas, ahora sí que no avanzas. Probablemente podemos sintetizar siglos de conocimiento de la ciencia económica en una frase de 3 palabras. Los incentivos funcionan. Y el incentivo que tenemos en México en el modelo de negocios de la corrupción es la impunidad. Hay que cambiar ese incentivo. Mientras eso no suceda, va a ser muy difícil que el resto del entorno y el contexto cambie. Entonces, ahí el Sistema Nacional Anticorrupción manda una señal importante. Además, hablamos de leyes generales que van a aplicar sobre presidentes municipales, sobre gobernadores, sobre gobierno federal. Ya que tenemos eso, tenemos que empezar a pensar en todos los demás frentes que hay que cambiar para que la corrupción, nunca vamos a acabar con ella. Como me dice un amigo, la corrupción no se crea ni se destruye, solo se controla. Que la corrupción se vuelva menos la regla y más una excepción. Pero tienen que ser todos estos frentes, y es una lucha, yo creo que de una generación. Así como nos tomó mucho tiempo transitar de un sistema de partido único a un sistema plural, más competitivo, yo creo que algo similar nos va a pasar al enfrentar esto, pero yo estoy convencido que con cambios y sobre todo presión de los ciudadanos, si no presionamos a la hora de votar, a la hora de exigir, no va a cambiar, pero con presión y con el enojo que se alcanza a percibir en la sociedad, yo creo que hay señales de que las cosas pueden cambiar a pesar de la poca voluntad que encontramos en la clase política. Una hipótesis sobre este tema de si es más o menos la corrupción, lo que tú decías, yo también lo he escuchado, de que nunca había sido la corrupción como ahora, me da la impresión que es una corrupción distinta.
no se crea ni se destruye, se transforma. Y conforme tú vas teniendo mecanismos más adecuados de transparencia, por ejemplo, en las cuentas públicas, pues es más difícil saquear el presupuesto y entonces lo que tienen que hacer es a través de vender pidiendo una lana de por medio, cosa que antes se hacía menos porque no se necesitaba, la sacabas directo del presupuesto. Entonces esta transformación sería lo que está haciendo más evidente esto, y ahí es donde viene mi preocupación. Si esto efectivamente ocurre, quiere decir que conforme vas cerrando los espacios, la corrupción se va moviendo a otros, y estos otros no son tan fáciles de cuidar. Es decir, ¿cómo evitas que estén pidiendo 15 o 20 o 30% sobre una obra? Eso es muchísimo más difícil de encontrar. Y ahí me parece que no todos los mexicanos están en la misma lógica de acabar con la corrupción. Y por eso el tema generacional me parece muy importante. Como que muchos mexicanos, el asunto de la corrupción tampoco les hace tanto daño, no solamente a los políticos, sino a muchos empresarios. La corrupción les funciona y no creo que estén interesados en acabar con ella. Por eso es fundamental el tema de la impunidad, Macario, porque pues, están muy cómodos con ella porque no tiene consecuencias sus actos. En la medida, y ahí no es una cacería de brujas, pero pues sí que empieces a ver que traemos una parte del estudio, compara escándalos de gobernadores en Estados Unidos y México durante un periodo de cerca de 10 años. En México hay 44 escándalos. De esos 44 escándalos, 9 se llegaron a discutir en tribunales y solo 4 pisaron la cárcel. En Estados Unidos fueron 9 escándalos, 9 se enfrentaron a tribunales y 9 pisaron la cárcel. Y también hay impunidad en Estados Unidos, no es un problema de nuestro DNA, ni de nuestra cultura, ni exclusivo de la mexicanidad. Pero en Estados Unidos sí hay una sanción. Entonces los riesgos son mucho más altos y ahí es donde los mexicanos que hoy se sienten muy cómodos con la corrupción, dices, chin, mano, pues si tal vez hay más posibilidades de enfrentar a un juez y más posibilidades de acabar en el bote, pues la piensas 2 veces, ¿no? Finalmente, Juan, en este modelo actual, ¿tú crees que el cambio es un cambio que se puede realizar rápidamente o nos vamos a tardar no sé cuánto tiempo en finalmente cerrarle la llave a este proceso? Yo creo que nos vamos a tardar, sí tenemos que ir viendo pasos graduales, pero sí es una cosa que vamos a ir construyendo en tramos. Por ejemplo, la última vez que hicieron favor de invitarme a Dinero y Poder, estábamos platicando del 3 de 3, la declaración patrimonial, la declaración... Hoy, hace unos meses era toda una novedad. Hoy ya tenemos 3 gobernadores que sus gabinetes enteros presentaron el 3 de 3. Querétaro, el Bronco en Nuevo León y Baja California Sur. Lo que antes era una cosa excepcional, hoy empieza a volverse una expectativa ciudadana que va a ser tendiente a la normalidad. Ojalá que para las próximas elecciones es temprano, pero no tenga que ser la sociedad civil la que sale a exigir el 3 de 3, sea una obligación de ley. Así es. Entonces esto se va a ir dando y los patrones, los incentivos, las conductas van a ir cambiando, pero no esperemos que ocurra de un día para La otro. conclusión es que hay que invitarte más seguido. Hombre, Juan Bareinas, director del muchísimas INCO, muchísimas gracias por estar Manuel. aquí con nosotros. Vámonos a una pausa, esto es Dinero y Poder. El Fondo Monetario Internacional redujo 0,1 de punto porcentual su pronóstico de crecimiento para México en este 2015. Lo ubica en 2,2% anual y para el próximo año se establece también una previsión de 2,5%. En respuesta, el secretario de Hacienda dice que él mantiene el pronóstico de crecimiento que podría llegar hasta 2,8%. Bueno, eso obviamente en la imaginación del señor Videgaray, pero lo que sí me queda claro es que lo tienen que hacer porque no pueden reducir la expectativa de aquí al final. Pero bueno, estamos hablando de un crecimiento, por supuesto, ahora sí que atípico frente a lo que pasa en el resto de los mercados emergentes y de las economías industrializadas. Sin embargo, pues otra vez en esta lógica que habíamos platicado, Mauricio, de que no podemos hacer coincidir de repente crecimientos importantes en consumo
con modelo exportador, que serían las dos palancas. O una se nos atora y cuando ya desatoramos esa, la otra se nos viene para abajo. Así es, Ezra. Fíjate que el 2015 pues ya ¿Ya se acabó? prácticamente ya se Ya. acabó. Efectivamente 2.3, la 2.4, previsión sin del Fondo Monetario pues de 2.2% se puede cumplir, podría ser un poquito más bajo, podría ser un poquito más alto. Por cierto, mañana vamos a conocer las cifras de crecimiento del PIB del tercer trimestre, ya no las preliminares, sino las oficiales. Entonces vamos a ver si se sostiene el 2.4% para ese tercer trimestre o no, y dependiendo de eso pues ya se tendrá una muy buena idea de qué puede suceder con el 2015. El 2016 es un año muy peculiar para México, bueno, para todo el mundo. La economía, hay que reconocer, la economía internacional está golpeada, no está avanzando. Realmente el único país que está creciendo, que es la economía más grande del mundo, es Estados Unidos, es la que muestra señales de fortalecimiento pues conforme pasan los días y semanas, y eso es bueno para nosotros sin duda. Pero por otro lado, el resto de los países y particularmente los países emergentes están pues bastante deteriorados. Se han caído los precios de las materias primas, entonces países como Chile, como Perú, que son economías muy sanas, pues van a tener crecimientos inferiores a los de México porque no pueden exportar sus minerales y otros recursos naturales. Brasil tiene un problema además de desorden macroeconómico. Brasil no solamente no va a crecer, se va a encoger. Esa es la Como ya lo economía está más haciendo grande de ahora. América Latina. Lo está haciendo este año y lo va a hacer el año entrante. Entonces, México frente a los países emergentes se ve bien en su perspectiva de crecimiento para los próximos 2 años, digamos, o 3 años, de 2016 a 2018, no con grandes cifras. El propio Fondo Monetario Internacional estima que el crecimiento de México podría andar alrededor del 3.5% para estos próximos 3 años, cuando que el resto de las economías latinoamericanas y de los países emergentes puede estar alrededor de 2,5 a 3%. Entonces, en ese sentido, aunque el crecimiento para nosotros es bajo, en términos relativos, pues estamos mejor posicionados. Ahora, aquí hay que destacar algo que el fondo menciona, y aquí lo dijimos desde hace muchísimos meses, es el efecto del petróleo. El petróleo, al reducirse el volumen de manera sustancial, casi 200,000 barriles menos que venimos produciendo en lo que va del año respecto al mismo periodo del año anterior, eso le ha costado medio punto de crecimiento al PIB. O sea, sí estaríamos ya rascándole al 2,9, 3%, 2,8, y el petróleo, pues ahí la verdad es que estamos pagando el costo de no dejar a Pemex, ¿no? Que haya invertido, porque petróleo tenemos. El problema es que no lo puede extraer Pemex del subsuelo por falta de recursos que le quitó la Secretaría de Hacienda para financiar el gasto público. Entonces, en ese sentido, creo que la perspectiva de México no es del todo mala, pero sí debemos de reconocer que en México no estamos haciendo suficientes esfuerzos para alentar el crecimiento de la actividad económica. O sea, ya llevamos 2012 con un crecimiento de 1.4%, 2013 con un crecimiento apenas arriba del 2%, igual que 2014, este año va a ser, o sea, ya serían, los últimos 3 años de por debajo del estándar de crecimiento normal de la economía, que es entre 2,5 y 3%, y pues no se ve muy claro que lo podamos superar pronto. Nada más un detallito, en Pemex sí se invirtió mucho dinero a partir del año 2000. De 2000 en adelante hemos metido una cantidad brutal de dinero en Pemex, pero ya era una empresa muy ineficiente y ya habíamos agotado los campos sencillos, entonces pues esa inversión no ha sido suficiente, pero sí ha sido mucho más que la que se hacía antes. Antes no se invertía prácticamente nada, como bien decía Mauricio hace un momento. A mí me parece que México puede tener posibilidades de crecimiento todavía mayores hacia adelante. Algunas de las cosas que se hicieron están empezando a dar resultados y esto es importante. Algo que es notorio es cómo la gente está consumiendo más porque tenemos pues mayor volumen de empleo, un salario cada vez más alto, aunque no sea una gran diferencia con una inflación baja, pues sí se va notando esto y es una mayor cantidad de compras, y esto probablemente pueda continuar un ratito. Hay otras consideraciones, creo que son relevantes. Todo el mundo está creciendo menos, no nada más ahorita por problemas del petróleo y demás, que ya explicaba muy bien Mauricio, sino por un problema poblacional
que comentábamos en el primer bloque, ¿no? Como en Europa se va acabando la población, no nada más en Europa, en buena parte del mundo se está acabando ya la población. Este cuento que teníamos de la explosión demográfica y que íbamos a hacer un montón, no es cierto, hay otros cuentos que ahora tienen, pero ese ya se acabó. Y lo que tenemos en realidad es un agotamiento de población en el mundo. Toda Europa disminuye población, pero lo mismo ocurre en Japón, en Corea y en China. Y ocurre en Brasil, aunque usted no lo crea. Brasil está perdiendo población en edad de trabajar ya ahorita. Entonces, esto significa que las economías pueden crecer menos porque tienen menos gente detrás. El único lugar en el mundo donde hay un crecimiento significativo de población en edad de trabajar es en África, en donde pues no hay trabajo, ¿no? Es una lástima, pero ahí es donde están naciendo muchos todavía, pero fuera de eso ya no, ni siquiera en Medio Oriente, Mucha gente piensa que en el área musulmana crecen, hay muchos nacimientos, ya no es como antes, sí se está reduciendo significativamente, y en ese sentido un crecimiento de México de 3%, 3,5% que podemos tener en los siguientes años, pues es un crecimiento que puede hacer una diferencia muy grande. Es decir, vamos a ser del mismo tamaño que Brasil en un par de años más y muy probablemente vamos a ser más grandes que ellos hacia el 2030, simplemente por la diferencia en dinámica poblacional y porque nosotros sí corregimos muchas cosas que Brasil no ha corregido. Eso es correcto, pero yo creo que lo que no hay que perder de vista es que ese 3%, que sin duda sería mejor que el resto de América Latina, no es suficiente para nosotros, porque nosotros sí tenemos una población joven que cada año entra a buscar trabajo y si no crecemos al menos 4%, no hay manera de darles empleo suficiente. Ahorita creciendo 2%, ya están generando 800,000 empleos. Entonces, si esa dinámica puede continuar, bueno, eso es lo que yo pasó. Yo creo que ¿no? ahí, sí, nada más que no son 800,000 empleos, están creciendo los que están registrados en el IMSS, pero si vemos, pero si vemos el empleo total, es hay empleo nuevo, pero no de ese tamaño. Estamos hablando apenas de 450,000 empleos en los primeros 9 meses del año. Porque la informalidad no crece. Ese es otro fenómeno distinto. Vámonos a una pausa y de regreso vamos a platicar con ustedes tasas de interés. Ahora sí dice que la FED lo sube el 16 de diciembre. Esto es Dinero y Poder. Ante la estabilización de la economía norteamericana, los inversionistas dan una alta probabilidad de que el 16 de diciembre próximo la Reserva Federal anuncie el incremento en la tasa de fondos federales. Actualmente ofrece un rendimiento prácticamente de 0, entre 0 y 0.25, esto desde hace casi 7 años, y si no es que más, porque hay que recordar que esto empezó a bajar rápidamente, incluso antes de que estallara la crisis, pero bueno, habrá, Mauricio, aumento en la tasa de interés el 16 de diciembre. ¿Cómo afectará esto a mercados? ¿Ya lo descontaron? ¿No lo descontaron? ¿Qué le pasa al peso mexicano? Pues ya está muy cantado esto, en los mercados financieros internacionales, por supuesto México incluido. Yo creo que ya no va a ser sorpresa para nadie. Más bien yo creo que, pero ojo, aquí no termina la película de las tasas de interés, aquí comienza la película de las tasas de interés. ¿Por qué? Porque no es el único incremento que va a hacer la Reserva Federal y eso pues va a determinar lo que tienen que hacer otros bancos centrales, incluyendo nuestro Banco de México. Entonces, una vez que vamos a considerar que en diciembre efectivamente se despeja esta incógnita, que la Reserva Federal sube 25 centésimas en la tasa de interés, que es más o menos lo que se tiene previsto, las preguntas que vienen después es: ¿cuándo la va a volver a subir después de diciembre, si es que es el caso, y en qué monto la va a subir? Y eso sí, todavía cae en el terreno de lo incierto, y si se le pasa la mano a la Reserva Federal, ya sea para arriba o para abajo, pues va a causar nerviosismo y no convulsión o puede causar convulsión en algunos de los mercados financieros internacionales. En cuanto al tipo de cambio, yo creo que aquí se le está empezando a complicar un poquito el panorama al Banco de México, porque mira, los factores que han hecho que el tipo de cambio se devalúe, que el peso se devalúe,
tienen que ver con cuestiones ajenas a nuestro país. Uno es el fortalecimiento del dólar. No hay manera que nosotros podemos decirle a los estadounidenses, oye, ya no dejes que se fortalezca el dólar. Y segundo, ya lo hemos dicho aquí en muchas ocasiones, que se utiliza el peso dentro de los mercados de futuros para generar seguros o para generar coberturas, y pues tampoco podemos decirle al mundo, ya no usen el peso, por favorcito, porque nos está perjudicando. Esos dos factores no se eliminan cuando suba la tasa de interés la Reserva Federal, sino esos van a continuar. Entonces yo te diría, lo que ha ocasionado que el peso se devalúe, seguirá ocasionándolo en el 2016, no sabemos si en el 2017, quizá no con la misma intensidad, pero sin duda va a estar ahí. Y nada, con esto termino. El Banco de México hoy se da a conocer que se han reducido 20,000 millones de dólares de reservas internacionales. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, el Banco de México ha vendido dólares para evitar precisamente que el tipo de cambio se suba más. No sabemos qué tanto éxito ha tenido. A lo mejor el peso, si no hubiera hecho eso, el Banco de México podría estar en 18, 19 pesos por dólar. Está, ¿no? 16 pero además para eso son las reservas. Y para ¿no? eso son las reservas, para usarlas. Pues sí, pero 20,000 millones, pues ya es una cantidad considerable. Hay que recordar que en la crisis de 2008-2009 vendió 34,000 millones. Entonces, y no tenías esta cantidad de... y tenías mucho menos reservas internacionales, pero ojo, no tenías al dólar en contra. Entonces aquí es donde el Banco de México la tiene que jugar pues con mucha habilidad. Yo pienso que a la larga el banco lo que va a tener que hacer, además de seguir vendiendo dólares, va a tener que subir las tasas de interés más de lo que lo suba la Reserva Federal para atraer algunos de los capitales extranjeros. Decíamos hace rato, México tiene buenas perspectivas en la economía internacional. ¿Podemos atraer dinero de fuera? Pues sí, pero hay que darle rendimiento, porque si no, solito no va a venir. Tasas negativas no funciona, pero Macario, y con tasas muy altas o más altas de las norteamericanas puedes atraer sin duda inversión, pero también detener el crecimiento económico. Pero no, sí, no atraes inversión, atraes ahorro. Es una cosa muy distinta, razón. Y ese dinero no llega a ayudar en mucho. Sí. Es decir, yo no coincidiría en esto. Yo creo que el Banco de México tiene que subir sus tasas, ahí sí no hay duda, pero no creo que debiera subirla más que Estados Unidos, al menos no en un principio, hasta ver realmente cuál es el flujo de inversión que va a recibir México por las cosas que hemos estado haciendo aquí, el que el resto del mundo no ha hecho, y por la circunstancia en la que está el resto del mundo en materia económica. Platicábamos de eso en algún momento y decíamos, bueno, no se está moviendo la economía mundial mucho, dentro de eso que no se está moviendo México sí, pero además en México se están permitiendo inversiones que antes no se permitían. Entonces creo que puede haber un flujo interesante sin necesidad de subir la tasa, y de hecho hay algunas personas que creen, y yo coincidiría en esto, que en el mediano plazo podemos ir cerrando el margen de diferencia de nuestra tasa con la de Estados Unidos, es decir, sin necesidad de subir nuestra tasa puede incrementarse el flujo porque el nivel de riesgo de México se vaya cerrando. Entonces, en consecuencia, yo sería de la idea de que no hay que subir en este momento más de lo que está subiendo Estados Unidos, al menos por un rato. Bueno, y seguramente algunos miembros de la Junta de Gobierno del Banco de México piensan como Macario, pero algunos otros pueden pensar como yo. Entonces, ahí es donde está la discusión. Todos, déjame que te comente lo siguiente, déjame que te comente déjame por aquí una sola vez aliarme con Mauricio. No, yo lo que te insistiría nada más... Yo que venga Carstens a apoyarme, pues si no vamos a perder la votación. Ahora, lo cierto es que aquí el problema es que si tú tienes una tasa de interés similar a la norteamericana, ¿por qué vas a invertir? No similar, pero la diferencia hoy son 3 puntos. Por eso. No tiene que ser 3 puntos eternamente, creo que se puede ir reduciendo ese margen. Para eso tendrías, para eso tendrías que tener una economía totalmente diferente. Déjame dar algunos números para que no se quede esto en un juicio de valor. Mira, lo que está sucediendo a nivel internacional es que los inversionistas institucionales, y subrayo la palabra institucional, o sea, los fondos de inversión, no los especuladores ni los que quieren tener ganancias en corto plazo, no, es los inversionistas institucionales se están moviendo de sus inversiones en diferentes países hacia inversiones denominadas en dólares o directamente inversiones en Estados Unidos. México la había librado bien hasta fines del año pasado y principios de este. Después del primer trimestre
ya se ha observado que algunos de esos capitales institucionales que estaban en nuestro país se han empezado a retirar. Ha sido una disminución leve, yo no creo que lleguen a 6, 7 mil millones de dólares, son muchísimos, pero para los flujos financieros que se mueven en este país no son tantos porque había cerca de 160 mil millones de dólares, o sigue habiendo más o menos una cantidad de arriba de 150 mil millones de dólares de inversiones de extranjeras financieras en nuestro país. Entonces, bueno, si estás viendo este flujo hacia afuera, pues solo los atraes, como dice Macario, o con menos riesgo o con más rendimiento. Yo francamente no veo que la economía mexicana sea menos riesgosa. Es más, los riesgos se están incrementando, el precio del petróleo está débil, las finanzas públicas se están deteriorando. Entonces, por ese lado yo no veo avance. Si no ves avance por ese lado, pues ¿qué te queda? Atraer a los capitales con un dulce que se llama mayor tasa de interés. Ahora, no quiere decir que tengas que subir las tasas 5 puntos, con que las subas algunas centésimas más. Eso es de lo que estamos hablando. Ahora, estamos de acuerdo en toda la interpretación. Lo único que no coincidimos es exactamente cuánto está moviéndose el riesgo. Y esa es precisamente una característica del riesgo, que nadie sabe de qué tamaño es. Si supiéramos, estaría resuelto esto desde hace mucho. Entonces, Mauricio interpreta que el riesgo en México no se estaría reduciendo. No. Yo, en cambio, creo que sí se está reduciendo el riesgo en México por una razón importante, insisto, hemos tomado medidas que son muy relevantes, hemos estado avanzando incluso en cosas tan difíciles de resolver como el tema de corrupción que platicábamos hace un rato con Juan Pardinas. Hay avances, no son los que quisiéramos, pero hay avances, y el resto del mundo se está descomponiendo regacho. Es decir, aquí lo importante es el riesgo relativo. Si México no está empeorando mucho o está incluso mejorando un poco y el resto del mundo se viene abajo, pues eso se hace un riesgo mucho menor para nosotros. Y eso es lo que yo creo que está pasando. Hoy México es el mejor país del mundo para invertir porque los demás están peor, no porque estemos muy bien nosotros. Perdóname, no es lo que dicen los mercados financieros. Mira, los mercados financieros le ponen número a la casa, o sea, le ponen un número al riesgo. Y si uno ve, esos números se pueden observar, por ejemplo, en el rendimiento que dan los bonos mexicanos, o sea, los certificados de la tesorería, los famosos CETES, que a plazos de 90 días o a plazos de menos de un año, pues te pagan nada, ¿ok? Te pagan cerca de 2,5%, no recuerdo exactamente cuánto están, pero más o menos están ahí. Te pagan menos que la inflación o un poquito igual a la inflación, digamos. Pero si tú ves esos mismos bonos del gobierno mexicano a un plazo de 10 años o de 20 años, te das cuenta de que te llegan a pagar arriba del 6%. ¿Qué quiere decir eso? Que ahí está habiendo una percepción de los inversionistas de que el riesgo no es trivial. Y lo que es más, ese pago, ese rendimiento que generan los bonos de mayor plazo, de 5, de 10, de 20 años, no ha venido bajando. Ha venido subiendo. Entonces yo por eso me atrevo a pensar que desde la óptica de los inversionistas financieros el riesgo de México no va en el sentido de mejorar. Muy fácil, hay que ver cómo se está moviendo también el riesgo de los bonos estadounidenses en el mismo tiempo. Y dos, esto es lo que creen los inversionistas en este momento, no lo que va a ocurrir. Entonces yo insistiría, puede haber un movimiento en reducción de riesgo en la interpretación de los inversionistas en los próximos meses y eso es lo que tiene que medir el Banco de México. Lo más seguro es que quién sabe. No sabemos, si supiéramos. Mauricio González, Macario Schettino, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a usted que nos ve, nos escucha aquí en Canal 11 Dinero y Poder. Estamos en la radio Noticias MBS en el 102.5 del FM de lunes a viernes de 5 a 7 de la noche. Por nuestra parte, muchas gracias y muy buenas noches.